Hola, otra vez con ustedes. Iniciando la segunda fase de las Olimpiadas Venezolanas de Astronomía. En esta oportunidad vamos a tratar los mismos temas que vimos anteriormente, pero con un poco de profundidad. Se trata de abordar las leyes de Kepler a través de la dinámica formulada por Isaac Newton. Comencemos. Como les había advertido, vamos a hablar un poco, aunque en este primer video muy poco, de las leyes de Kepler, y eso lo vamos a hacer a través de la formulación dinámica que hizo Newton. Por eso les muestro esta imagen aquí, alegórica a lo que quiero hacer y alegórica a cómo se desarrollaron los hechos, por decirlo de alguna manera. Por eso le pongo aquí Johannes Kepler en siglo XVI, Isaac Newton en el siglo XVII, dos genios en una misma línea de tiempo. Ambos trabajaron, pero bueno, casi como si se conocieran, por supuesto que no se conocieron. Comencemos por lo siguiente. De la observación a la razón, el legado de Newton-Kepler. ¿Qué es lo que quiero yo decir con esto de la observación a la razón? Que Kepler nos dijo cómo se movían los planetas, pero lo dijo tal vez de una forma empírica. No sabía el por qué, sencillamente lo descubrió. Y Newton nos explicó por qué lo hace. Como le dije al principio, en esta sesión vamos a explorar las leyes de Newton, o veremos cómo las leyes de Newton transformaron las descripciones empíricas de Kepler en un tratado mecánico de carácter universal, unificando el cielo y la tierra bajo un mismo concepto. Cuando digo unificando el cielo y la tierra, me refiero a los fenómenos mecánicos que se observaban en el cielo y los fenómenos mecánicos que se observaban en la tierra. Esos dos fenómenos, de alguna manera, estaban separados en los modelos anteriores del universo. Hablemos primero de las leyes de Newton. Para quien no las conoce, que espero que todos las conozcan, pero pues si no es así, aquí las vamos a enunciar nuevamente. Y tratemos de hacer una descripción de ellas. La primera ley es conocida como la ley de inercia. Veamos por qué, exploremos un poco. Esta ley dice que todo cuerpo tiende a mantener su estado de movimiento rectilíneo, uniforme o reposo si sobre él no actúa ninguna fuerza o la fuerza externa neta es igual a cero. A veces uno recita esto de esta manera y no ve el trasfondo, no ve lo que hay allá, eso que notó Newton. Esta ley indica que para que un cuerpo abandone el reposo, o sea, arranque a moverse, aumente o disminuya su rapidez, cambie de dirección, algo físico debe estar actuando sobre él. Cuando digo algo físico es de hecho porque vamos a estar hablando básicamente de una fuerza. Solo que quería ponerla de la manera más abstracta para entender el contexto donde se esboza esta ley. Otra manera de interpretarlo es decir, bueno, que todos los cuerpos poseen una propiedad intrínseca que se define como la resistencia natural a modificar su estado de movimiento. De hecho, para que modifique el estado de movimiento tiene que haber una fuerza. No puede ser de espontáneo. Esa propiedad a la que nos estamos refiriendo es lo que se conoce con el nombre de inercia. Los cambios en el estado de movimiento no ocurren, como dije, de forma espontánea, son siempre la consecuencia de una interacción física medible. Otra manera de interpretar esto. O decir sencillamente que los cuerpos tienen inercia. Es una propiedad intrínseca de la que no tenemos una descripción, sino que solamente vemos efectivamente cómo es la conducta de los cuerpos a través de esa propiedad. La segunda ley, tal vez la más conocida porque es con la que básicamente operamos. Esta ley permite cuantificar los cambios de estado de movimiento que experimenta un cuerpo como consecuencia de la acción de una fuerza. De hecho, las variables que intervienen en esta descripción son, por un lado, la fuerza, que representa la magnitud de la acción sobre el cuerpo. Fíjense que la fuerza, más que un concepto físico, pareciera un concepto matemático porque está involucrando todas las interacciones que son capaces de modificar el estado de movimiento. No se define la naturaleza como tal, se define la naturaleza en cuanto uno habla de interacciones, pero cuando habla de fuerza, las arropa a todo. La masa. Muchas veces nos dicen que la masa es la cantidad de materia. Eso es una manera de salir del paso para definir masa. La masa también va a ser un concepto físico, casi matemático, porque la masa es lo que hace que cuantificar básicamente la inercia. Y la inercia, dijimos, que es la resistencia que presentan los cuerpos para cambiar el estado de movimiento. Entonces, la masa no está midiendo cantidad de materia, sino que está midiendo es la inercia en los cuerpos. Es posible que de alguna manera
podamos relacionarla con la cantidad de materia, pero no es tan fácil hacer esa descripción. La aceleración. ¿Qué es la aceleración? De hecho, es la cantidad más importante de la cinemática que vamos a tratar aquí. Más que la velocidad, es la aceleración. La aceleración es justamente la cantidad cinemática que cuantifica el cambio en el estado de movimiento, que cuantifica el cambio de velocidad, si lo quieren ver de esa manera, la forma como cambia la velocidad con relación al tiempo. Y al final, como ven aquí, la relación entre estas variables lo que nos dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Esto es algo así como la ecuación fundamental de la dinámica. Sin embargo, no fue formulada directamente de esta forma. Más bien fue ver cómo la aceleración, que era lo que representaba la cinemática, variaba en cuanto a la fuerza que se le aplicaba y en cuanto a esa cantidad intrínseca de la que nosotros hablamos, que es sencillamente la masa. O sea, aquí la ponemos sencillamente como un despeje porque de esta forma nos la han enseñado siempre y bueno, seguirá siendo importante verla de esa manera como la ecuación fundamental de la mecánica. La tercera ley, la que se conoce con el nombre de acción y reacción. Todas la recitamos, a veces no le damos tampoco la importancia necesaria que tiene, pero resulta que todas estas tres leyes son complementarias entre sí para poder entender la mecánica. ¿Qué nos dice esa tercera ley? Nos dice, este principio establece que siempre que un objeto ejerce una fuerza F sobre un segundo cuerpo, este último reacciona sobre el primero con una fuerza de igual magnitud, dirección, pero en sentido contrario. Estoy diciendo que si yo me apoyo a una pared y hago sobre esa pared una determinada fuerza de cualquier valor, la pared reacciona sobre mí exactamente con la misma fuerza. Pero peor aún, resulta que si hay algo muy grande, algo muy masivo que nos empuja, que nos proporcione una fuerza del orden de las toneladas, por decirlo así, de esa forma, resulta que yo también voy a estar haciendo esa fuerza, aunque no parezca, voy a estar reaccionando exactamente con una fuerza del mismo módulo. Lo que nos está diciendo básicamente que la fuerza no es una cantidad que dependa de los cuerpos. O sea, no podemos decir que los cuerpos tienen un contenido de fuerza, sino que la fuerza, de alguna manera, viene siendo algo así como la medida de la interacción entre ambos cuerpos, entre los dos cuerpos que están interactuando. Una manera de medir la magnitud de la interacción. Entonces entendemos ya que las fuerzas como tal no son propiedad de los cuerpos. A veces decimos que un cuerpo, un objeto, un sistema tiene fuerza. Lo que pasa es que, digamos que ponemos la palabra ya más en un sentido más general, más común, por decirlo de alguna forma. Pero ya hablando físicamente, la fuerza, vuelvo y repito, no es una propiedad de los cuerpos. Pero veamos ahora haciendo un análisis direccional. ¿Y esto por qué? Porque lo que vamos a establecer no va a ser un estudio profundo de la mecánica, sino más bien vamos a ver algo casi intuitivo. Digo intuitivo porque no vamos a manejar las ecuaciones como tal, sino vamos a ver qué es lo que provoca la fuerza en los cuerpos, hablando sencillamente de su estado de movimiento. Por ejemplo, en el caso que les muestro aquí, el primer caso, una fuerza provocada por algún cuerpo, por cualquier ente físico, actuando sobre un objeto que se viene moviendo horizontalmente con una velocidad inicial v sub 0. La acción de esta fuerza es sencillamente cambiar la velocidad de este señor. En la medida que esta fuerza va actuando sobre el cuerpo, lo va acelerando. ¿Qué significa acelerar? Significa que va cambiando la velocidad progresivamente en la medida que va transcurriendo el tiempo. De tal manera que si yo la localizo en dos puntos, el punto inicial y el punto final, me voy a encontrar con que la velocidad final de este cuerpo va a ser mayor que la velocidad inicial, siempre que la fuerza apunte en sentido paralelo a la velocidad. Pero si tomamos el segundo caso que pongo aquí, la velocidad viene en el mismo sentido del cuerpo que tenía anteriormente, pero la fuerza está apuntando en sentido contrario. En este caso, la situación es diferente. Digo que es diferente porque el cuerpo vendría con una cierta velocidad relativamente grande, pongámoslo así, pero la velocidad final es menor que la velocidad que tenía el cuerpo cuando yo empecé a aplicarle la fuerza. Esto lo podemos interpretar como un proceso de frenado, mientras que el de arriba lo interpretamos como un proceso de aceleración. Pero la cosa cambia, o mejor dicho, no cambia, sino se pone todavía un poco más interesante cuando nosotros no hablamos de fuerzas que son paralelas o antiparalelas, sino que ponemos la fuerza en una dirección cualquiera con relación a la velocidad. O sea, tal como les muestro aquí.
El cuerpo tiene una velocidad, en este caso horizontal, pero la fuerza es inclinada. Sabemos que intuitivamente que el cuerpo no va a seguir una línea recta, sino que se va a provocar una curva. O sea, vamos a ver que este cuerpo se va a mover de esta forma que está aquí. ¿Y cómo medimos el cambio de velocidad ahora? Bueno, mira, el cambio de velocidad ahora lo tenemos que medir así en forma vectorial. Vamos a ver que la velocidad final inclusive puede ser mayor que la velocidad inicial y que el cambio de velocidad que experimenta está involucrando no solamente un cambio en la magnitud, en el módulo, sino que también aparece un cambio efectivamente en la dirección. Todos esos cambios pueden ser cuantificados de alguna manera para involucrarlo en la famosa ecuación esa de fuerza igual a masa por aceleración. Para ver más o menos cómo funciona esto de las fuerzas que no son paralelas al cuerpo, al desplazamiento del cuerpo, imaginemos un cuerpo que se está moviendo con una velocidad horizontal y que le aplicamos una fuerza que forma cierto ángulo con respecto a esa velocidad. Vamos a verlo desde el punto de vista ese de la mecánica, donde uno no ve los cuerpos extendidos, sino que habla de un punto material. O sea, lo suponemos así. Tenemos este cuerpo, lo representamos como un punto, se le está aplicando una fuerza así de esta manera, pero fíjense que, tal como lo pongo aquí, lo he hecho un poquito para atrás, esta fuerza tiene de hecho lo que llamaremos una componente en la dirección de la velocidad y tenemos una componente por aquí en dirección perpendicular al movimiento. O sea, tendríamos una cosa así de esta manera. Fíjense que lo que podemos concluir, de acuerdo a lo que dijimos anteriormente, que cuando las fuerzas son paralelas, y en este caso la componente nada más es paralela y va en la misma dirección de la velocidad, esta fuerza lo que hace es cambiar precisamente el módulo de la velocidad. Como lo pongo aquí, la componente paralela provoca cambios únicamente en el módulo de la velocidad. Pero la componente que es perpendicular, porque en todo momento va a ir recibiendo una componente perpendicular de la fuerza, solamente va a cambiar la dirección. Esa fuerza perpendicular, que siempre se mantiene todo el tiempo perpendicular al desplazamiento, a la velocidad, en todo caso, lo que va a dar es lugar a un cambio de dirección. Un caso particular, y es el que nos interesa tratar aquí, es lo que se conoce, por cierto, con el nombre de movimiento circular uniforme. Por eso puse aquí algo más donde digo, un cuerpo sometido únicamente a una fuerza paralela se mantendrá en un movimiento rectilíneo. Pero si el cuerpo es sometido únicamente a una fuerza perpendicular, experimentará cambio solo en la dirección. Un poco recordando lo que aparece aquí. ¿Qué tal si suprimimos la fuerza que dijimos que es paralela y nos quedamos sencillamente con una fuerza perpendicular? O sea que tendríamos algo así como lo siguiente. Esta es la velocidad del cuerpo, esto que pongo para aquí es la fuerza que en este caso es perpendicular a la velocidad y que la mantenemos constante. ¿Qué dijimos nosotros con respecto a esta fuerza y la velocidad? Que cuando la fuerza es perpendicular a la velocidad, ella solamente va a cambiar la dirección del cuerpo. O sea, va a pasar algo así como esto. Si la fuerza se mantiene constante, así, constante digo en módulo, en todo caso, pero se mantiene perpendicular a la velocidad en módulo no va a cambiar. Lo único que va a experimentar es un cambio de dirección. Si está experimentando un cambio de dirección, seguirá siendo así de esta forma, y si la fuerza se mantiene así, podremos seguir diciendo que va llevando una trayectoria así como la que le presento aquí. En última instancia, la única trayectoria que puede tener este cuerpo, si esta fuerza por supuesto se mantiene en módulo constante y siempre perpendicular a la velocidad, es una trayectoria circular. Una trayectoria circular de un cierto radio R, que ponemos por aquí, y podemos empezar a hablar de qué aceleración está actuando sobre el cuerpo, aun cuando parezca que la velocidad es constante. Para los que no han tratado esto o los que conocen poco del manejo vectorial, aun cuando la velocidad es constante, ha habido un cambio en la dirección y ese cambio en la dirección tiene que estar cuantificado de alguna manera. Ese cambio en la dirección se describe a través de una aceleración muy particular que, de acuerdo a la segunda ley, como lo ponemos aquí, la fuerza y por lo tanto la aceleración van a tener que ser función de la masa, o sea, va a tener que estar descrita a través de la masa del objeto, porque recuerden que la masa de alguna manera es algo
que describe la inercia del cuerpo. La inercia del cuerpo no solamente se opone, por decirlo de esa forma, al cambio de velocidad, en cambio de módulo, sino que también se va a oponer al cambio de dirección. Por otro lado, va a ocurrir lo siguiente: en la medida que la fuerza aumenta, la curvatura de este señor tiene que ser mayor. Si esta fuerza es mayor, la forma de cambiar, la rata de cambiar efectivamente la dirección de este señor y por lo tanto la curvatura de este círculo es cada vez mayor. Y si es más acentuada y si es cada vez mayor, esto es lo que me va a traer como consecuencia que el círculo este que está aquí, que la trayectoria va a ser un círculo todavía un poco más pequeño. Por otro lado, si el radio permanece constante y aumenta la velocidad, entonces la fuerza debe aumentar para poder mantener el objeto en esa trayectoria. Todo esto nos lleva a concluir, aunque podríamos haber sacado las cuentas, pero que, como les dije, más bien lo quería hacer casi de manera intuitiva. Después lo podemos hacer con un poco más de profundidad para que todos los que estarían en ese tercer nivel, en todo caso, tengan más o menos el mismo manejo de cálculo. Pero aquí, vuelvo y repito, lo pongo de una manera intuitiva, reúno todas estas tres cosas aquí, todos estos tres argumentos, y encuentro efectivamente que la fuerza, que ahora la voy a llamar fuerza centrípeta porque es una fuerza que está apuntando hacia el centro de esta circunferencia, va a ser igual a la masa, va a quedar dividida por el radio, porque recuerden que les dije que en la medida que la fuerza aumentaba, el radio tenía que disminuir, y va a ser proporcional a la velocidad, en este caso tangencial, esa velocidad que vemos ahí, elevada al cuadrado. Lo único que tengo aquí es que de alguna manera estoy aplicando aquí la segunda ley de Newton, que me dice que fuerza es igual a masa por aceleración, de tal manera que si esto que está aquí es fuerza, este término que tenemos por aquí, por esta parte, lo vamos a llamar sencillamente aceleración. Y si a este señor le llamamos fuerza centrípeta, a esta aceleración la llamamos también aceleración centrípeta, porque esa aceleración está apuntando exactamente en la misma dirección de la fuerza. Aquí suceden cosas bien interesantes. En este tipo de movimiento, que lo llamamos movimiento circular uniforme, la velocidad, como ya vimos, permanece constante en módulo, cambia solamente en dirección. Pero si la velocidad permanece constante, yo puedo de aquí sacar algunas cuentas. Digo, una cuenta podría ser el cálculo de la velocidad. ¿Cómo puedo yo calcular la velocidad en una trayectoria como esta, o en un movimiento como este, quise decir? Bueno, sencillamente si yo mido el largo de la circunferencia, en este caso estaría hablando del perímetro, y lo divido entre el tiempo que tarda este señor en cumplir un ciclo, yo puedo tener el valor de la velocidad. En este caso yo sé que el perímetro de una circunferencia es 2pi por r, donde r por supuesto es el radio que está aquí. 2pi sabemos que es el ángulo completo en una circunferencia expresado en radianes, y t, como lo pongo aquí, es lo que se conoce efectivamente como el período, y el período es el tiempo que tarda este objeto en dar una vuelta completa. O sea, si yo estoy observando ese movimiento y digo, bueno, mira, sé cuánto es el radio de esta circunferencia y conozco, además, lo puedo medir si se quiere, el tiempo que tarda en dar una vuelta, yo tengo determinado básicamente la velocidad. Y si tengo determinado la velocidad, quise decir, yo puedo jugar con esto para calcular, qué sé yo, la fuerza centrípeta, si de alguna manera determino la masa, o calculo sencillamente directamente la aceleración centrípeta utilizando estos valores que están aquí, o estas formas que están aquí. De hecho, la velocidad la escribimos aquí como 2pi por r sobre t, pero 2pi sobre t, miren lo que es 2pi sobre t. 2pi es el ángulo total que barre el radio en dar cuando esta cosa da una vuelta completa. Y si yo lo divido entre el período, estoy hablando de una velocidad que no es una velocidad lineal, sino estaría hablando de una velocidad angular. De hecho, es otra forma de expresarlo. Se define esta velocidad angular aquí, que ahora la podríamos utilizar para hallar la velocidad lineal. Esa velocidad angular la definimos como 2pi dividido entre t. En este caso, donde estamos hablando del movimiento circular uniforme. En otro tipo de movimiento, aun cuando sea periódico, es posible que esto haya que modificarlo. Y ahora viene algo bien importante, porque como habíamos dicho, la idea es estudiar de alguna manera las leyes de Kepler a través de las leyes de Newton. Vamos a introducir aquí, digamos, una de las cosas más geniales que se le pudo haber ocurrido a Newton dentro de este esquema. Esa cosa genial
es lo que conocemos con el nombre de ley de gravitación universal. Aquí hay todos unos cuentos, a mí me gusta poner un poquito de la historia real con esto de que a Newton y que le cayó una manzana en la cabeza y de ahí dedujo la ley de gravitación universal. Realmente la idea que me parece haber leído en alguna parte es que Newton se quedó mirando una manzana en un paseo que venía con un amigo y se hizo él mismo una pregunta retórica. Dijo, bueno, ¿por qué cae la manzana al suelo? Yo creo que no todo el mundo se hace ese tipo de preguntas porque para uno es obvio que si la manzana se suelta del árbol cae, pero estos genios de alguna manera siempre buscan la explicación de lo que está sucediendo. Parece que Newton se dio una respuesta a él mismo, donde lo llevó a una reflexión profunda, que dijo algo así, mira, la manzana cae al piso porque hay un poder que no explicó qué es, que la está trayendo hacia el centro de la Tierra. Y se fue un poco más allá con esa reflexión y dijo, pero ya va un momento, si la Tierra está trayendo la manzana, porque la Tierra es de hecho materia, la manzana también debe traer a la Tierra de alguna forma. Y ahí empezó a cavilar con todo eso y lo puso un poco más allá. Si esa atracción que hay ahí se ejerce entre materia y materia, el Sol es materia, los planetas son materia, los cometas, qué sé yo, todo lo que aparecía por ahí era materia y que por lo tanto, si en la Tierra como tal la manzana era atraída por ese poder, lo que estaba sucediendo en el universo, de acuerdo a lo que él ya conocía, estaba gobernado exactamente por ese mismo poder que él no explicó, pero que le dio nombre de alguna manera. A ese nombre, a ese poder, por decirlo de alguna manera, lo llamó gravedad. Y dijo, bueno, la gravedad actúa tanto aquí en la Tierra, en lo que está pasando a nivel de la Tierra, como lo que está pasando en el universo. Ahí es de donde se dice que Newton unió los fenómenos en la Tierra, los fenómenos mecánicos por supuesto, con los fenómenos celestes, que anterior a esto estaban divididos entre lo que pasaba en el cielo, digamos por allá, más allá de la Luna, y lo que pasaba más acá de la Luna. Digamos que el universo estaba dividido en dos zonas, en dos regiones, región ultralunar y esa región sublunar. Con esto de la gravedad, que al final él no explica qué es, no explica el origen, pero sí termina explicando, diciendo, si esto actúa sobre esto, va a producir tales efectos. Dice, como les pongo aquí, sin explicar su origen, último, concluyó que la gravedad es una propiedad intrínseca de los cuerpos mediante la cual, por el simple hecho de tener masa, experimentan una atracción mutua. Solamente dijo que había esa atracción mutua, no dijo de dónde venía la gravedad. Y bueno, muchas personas dijeron, bueno, pero ¿cómo es eso? Si tú no me das esa explicación, si no me dices qué es la gravedad, de dónde viene, de dónde se provoca, qué sé yo, ¿cómo me puedes explicar esto? Newton dio, bueno, mira, resultados precisos y por ahí en alguna parte dijo que sería una perdedera de tiempo tratar de explicar eso que está pasando allí para no llegar a nada, mientras podía sencillamente explicar el movimiento con los efectos que esto estaba causando. Y listo, dejó las cosas ahí cerradas y desarrolló efectivamente toda una teoría. Y esa teoría que estableció como una ley de la naturaleza y que si se quiere de manera cuantitativa es una fórmula que conocemos por ahí, en esa ley de la naturaleza que describió, dice, todos los cuerpos en el universo se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. De hecho, se dio cuenta que en la medida que se alejaban, algo pasaba ahí, que en la medida que los cuerpos tenían más masa, esa fuerza de alguna manera era mayor. Y logró hacer sus medidas, explicar, ver, aunque aquí yo no lo presento digamos, en ese mismo orden. Básicamente, Newton se apoyó en las leyes de Kepler para determinar la forma cuantitativa, la forma real que debería tener esa ley. Y la introdujo como lo siguiente, esto que dos cuerpos se atraen mutuamente con una fuerza, la fuerza tiene que ser igual y esto tiene que ver con su tercera ley, que es proporcional al producto de la masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Bueno, eso quedó escrito así de esta manera. Fuerza gravitacional, ya bien sea aplicada sobre este cuerpo y aplicada sobre este otro cuerpo que está aquí, son iguales, tienen el mismo valor, solo que tienen el sentido diferente. E igual a una constante,
por el producto de las masas aquí y dividido entre el inverso del cuadrado de la distancia que los separa. Esta constante, por cierto, se conoce con el nombre de constante de gravitación universal. No la midió Newton, la midió un poco más allá un señor conocido como Cavendish. No me acuerdo del nombre como tal, pero él la midió buscando una balanza de torsión muy sensible y pudo determinar esa forma que algo así como 6,67 por 10 a la menos 11 Newton sobre Más adelante vamos a hablar de ella. Esto nos llevó nos puede llevar a una primera aproximación al movimiento planetario. ¿Y por qué a una primera aproximación? Porque resulta que en lo que vimos anteriormente, vimos que cuando había esa fuerza central, esa fuerza que nosotros llamamos fuerza centrípeta, el cuerpo estaba obligado a moverse en una órbita circular. Ahora imagínense lo siguiente, que si esto que está aquí es el Sol y esto que está aquí es un planeta, yo sé que ellos dos se están atrayendo. El Sol prácticamente no se va a mover porque tiene una masa muy grande en relación al planeta que yo pongo aquí, que podía ser muy bien la Tierra, podía ser cualquiera de los planetas. Recuerden que estamos hablando de una primera aproximación. Si este planeta, el que sea, se viene moviendo de esta manera, la fuerza de gravedad actúa sobre el cuerpo cambiándole de dirección. ¿Por qué le cambia de dirección? Bueno, porque la fuerza en este caso está actuando de manera perpendicular a la velocidad, y lo que ya vimos hace rato, lo que tenía que ver con el movimiento circular uniforme, era precisamente esto. Si esta velocidad que está aquí es la adecuada, y cuando le digo la adecuada, para que realice un movimiento circular uniforme. Recuerden que de alguna manera la velocidad estaba relacionada con la fuerza que se estaba aplicando. No es cualquier velocidad la que pudiese aparecer aquí para que este cuerpo tenga un movimiento circular uniforme. Si es la adecuada, en todo caso, yo tendría que esa fuerza es, de hecho, G, tal como lo dijimos ahorita, es la constante de Cavendish, la constante de gravitación universal, el producto de las masas. Aquí sustituyo por la masa del Sol, aquí sustituyo por la masa del planeta, y aquí pongo la distancia sencillamente que los separa. Eso sería la fuerza de gravitación. Pero resulta que si ella está actuando como una fuerza centrípeta, o sea, va a jugar el papel de fuerza centrípeta, esa fuerza va a hacer que este señor se mueva en esta circunferencia, y fíjense las flechas que aparecen ahí, indicando de que esa fuerza siempre es perpendicular a la velocidad. Repito, si la velocidad es la adecuada. Déjame poner un cuadro atrás un momento para volverlo a poner. Lo pongo así, fíjense que por aquí yo dibujo la fuerza para entender de que esa fuerza está apuntando siempre hacia el centro. Y si está apuntando siempre hacia el centro y tiene exactamente el mismo valor que es este que aparece aquí, si se mantiene a la misma distancia, este señor está obligado a tener una trayectoria circular. Una trayectoria circular ahora que la puedo describir con una fuerza centrípeta dada por aquello del movimiento circular uniforme, y esa fuerza centrípeta, como lo vimos anteriormente, va a ser la masa del planeta multiplicado por la velocidad al cuadrado y dividido entre el radio de la circunferencia. ¿Qué diferencia hay entre estos dos señores? Ninguna de las dos. Esta es la fuerza física como tal, y esta es la descripción, si se quiere, en parte geométrica para describir el movimiento circular uniforme. Más que geométrica, es, digamos, la forma general como uno describe el movimiento circular a través de una fuerza que llamamos fuerza centrípeta, pero que en este caso es la fuerza de gravedad la que está haciendo el papel de fuerza centrípeta. Entonces, si nosotros tenemos estas dos cosas, bueno, podemos decir, bueno, ciertamente que D, la distancia que separa los cuerpos, es sencillamente el radio. Yo lo puedo sustituir aquí en esta parte. Y que, como lo dije anteriormente, la fuerza de gravedad no es otra cosa que la fuerza centrípeta. Si yo relaciono a estos dos señores diciendo, bueno, pero si yo pongo esto igual a esta parte que está aquí y despejo la velocidad, voy a encontrar que la velocidad a la que se debe mover ese señor para que la fuerza de gravedad represente exactamente la fuerza centrípeta es esta. B raíz cuadrada de G, la masa del Sol dividido entre el radio de la órbita que este señor tendría aquí. Vuelvo y repito y lo mantengo aquí. Aquí estamos hablando de una primera aproximación para describir el movimiento de los planetas. En todo caso, aquí cabe otra vez lo mismo que habíamos hallado anteriormente, que la velocidad no es más la velocidad promedio. En este caso, yo la puedo calcular sencillamente como 2pi por r dividido entre t. ¿T quién va a ser?
De hecho, T va a ser el periodo. Si estuviéramos hablando de la Tierra, me busco la distancia del Sol a la Tierra, la distancia promedio, lo divido entre el periodo, que son esos 365 días, que tiene un año, que en este caso sería el ciclo de este señor, y con ello yo tranquilamente puedo calcular la velocidad de la Tierra, por lo menos en primera aproximación, considerando que la órbita de la Tierra la estoy aproximando a una circunferencia. De esto también podemos hacer cosas y bien interesantes. Cuando yo igualo a estos dos señores aquí y pongo esto, los retos a que los hagan, que los sustituyan por aquí, por esta parte, van a encontrar una ecuación bien interesante que me dice que el periodo al cuadrado es igual a 4pi cuadrado sobre g por ms dividido entre el radio al cubo. ¿Recuerdan un poco cuando hablamos de las leyes de Kepler? ¿Qué me decía la tercera ley? La tercera ley me estaba diciendo básicamente que el cuadrado del periodo era proporcional al cubo del eje mayor, al cubo del eje mayor de la hélice que ya había descubierto o había descrito Kepler, pero él no dijo nada al respecto de este tipo de cosas. En primera aproximación, esto es básicamente la tercera ley de Kepler, y mire que aquí aparece algo bien importante, el hecho de que dentro de esa constante que Kepler no describió en ningún momento, ahora aparece en la masa del cuerpo central, en este caso la masa del Sol. Quiere decir que aquella constante que aparecía en las leyes de Kepler, cuando nosotros desarrollamos un poco las cosas por ahí, no es una constante universal, sino que va a depender del sistema en particular, más allá, digamos, va a depender de la masa del cuerpo central. Esa constante que aparecía ahí en las leyes de Kepler, que nosotros pusimos de alguna manera, inclusive calculamos el valor, básicamente es válida solamente cuando estamos considerando los cuerpos en órbita en el sistema solar. Y aquí lo podemos ver básicamente cuando escribimos esta ecuación que está aquí. Por aquí puse la constante, que en este caso sería 4pi cuadrado g sobre la masa del Sol. Esa que consideramos después. La ecuación, entonces, esta que aparece aquí, quedaría como t cuadrado igual a k, en este k, que repito, no es una constante universal, multiplicada por r al cubo. Una similitud, o si se quiere, una simplificación de la ley, de la tercera ley de Kepler, que anteriormente fue observacional, pero que ahora a través de las leyes de Newton podemos observarlas de alguna manera. Hasta aquí quería dar esta clase como una entrada al uso, y en este caso intuitivo, si se quiere, de las leyes de Newton, para darle explicación, en todo caso, a lo que corresponde a las leyes de Kepler, que en principio eran unas leyes empíricas. Hay una segunda sesión de esta clase con la que finalizaremos esta primera parte, donde daremos esa explicación. Por eso pongo aquí, y como siempre les pongo mi correo electrónico para que el que se quiera comunicar conmigo para aclarar cosas como esa, lo haga. Hasta aquí este primer video. Con el contenido que les he presentado, es una manera de acercarse a la explicación de las leyes de Kepler con unos conceptos más maduros que nos los da la dinámica de Newton. Esperamos abordar todas las explicaciones y un poco más general en un segundo video, en el cual nos veremos nuevamente.